Los proverbios nos producen una visión del mundo según Dios y ofrecen discernimiento para la vida. ¿Tú quieres ver cómo Dios ve el mundo? Ve el libro de Proverbios. Y incluso hay un proverbio que nos dice cómo debemos ver todos los demás proverbios. Ese proverbio es el 1:7 y dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dios quiere que tú y yo busquemos el verdadero conocimiento, en donde lo encontremos. Porque mismo proverbio dice que los necios son los que no aceptan ningún consejo, que no aceptan disciplina. Somos aquellos que nadie nos puede decir nada. Nadie. Nuestra verdad es la única que cuenta y de ahí en fuera nadie me puede decir nada. La palabra dice que esas personas somos necios. Y quiero comenzar con un proverbio tranquilo porque pues vengo de vacaciones, no quiero meterme en muchos problemas todavía. Proverbio 17:9 dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Hoy quiero hablarte de un tema fácil para todos: el perdón. Cuando tú y yo ofendemos a alguien, únicamente por el hecho de ser seres humanos, tendemos siempre a justificarnos. Tendemos siempre a justificar nuestro error, culpando a la otra parte, al estrés, al calor, a todo lo que tú quieras. Y diciendo que todo eso es lo que a mí me llevó a actuar de esa forma. ¿Para qué? Para no recibir ningún tipo de castigo. Por otro lado, cuando tú y yo somos los que recibimos la ofensa, nuestra naturaleza humana nos dice que queremos curar nuestras heridas, queremos guardar resentimientos y queremos hacer una lista de ofensas de lo que me has hecho. E insistimos en que se me tiene que pagar la ofensa que se me hizo. ¿Todo para qué? Para que alguien pague lo que nos hicieron. Y en esta dinámica de ofendido y ofensor, los dos levantamos un muro de autoprotección. Porque yo no quiero recibir castigo por lo que hice. Y el otro lado tampoco quiere que se quede así la ofensa. Y levantamos un muro de autoprotección. Y la única persona que tiene el poder, la facultad para poder tumbar esos muros es la persona ofendida. Únicamente el ofendido es el que puede tumbar esos muros que levantamos. C.S. Lewis dice: todos dicen que el perdón es una idea hermosa hasta que les toca perdonar algo. En realidad todos tenemos algo que perdonar. Todos tenemos padres o hemos tenido padres que cometen errores al criarnos, amigos que se alejan, diferencias en nuestra casa que nos irritan y nos confunden, miembros de la iglesia que nos juzgan. Nadie nos ama de una manera perfecta y nadie satisface la necesidad de aceptación que tenemos y que también anhelamos. Por eso, tarde o temprano, todos estaremos cortos ante las expectativas de alguien más y eso provocará una ofensa. Yo estoy consciente que como pastor, como padre, como amigo, como esposo, ofendo. Ofendo por lo que hago, ofendo por lo que no hago. Ofendo por lo que digo, ofendo por lo que no digo. Tarde o temprano, alguien verá alguna acción mía y alguna acción tuya
como una ofensa. Toda relación duradera incluye momentos de desencanto, inclusive a veces de traición. El problema es que el rencor de una herida que no se sana, que no se cura, puede transmitirse a otras generaciones, fomentando enemistad incluso hasta dentro de las propias familias. Todos conocemos la historia de alguna familia que por alguna cosa sin sentido terminan separadas. Familias que no se reconcilian. Familias que nunca buscaron el perdón. Familias que quisieron quedarse así. ¿Qué es el perdón? Pásale, David, por favor. Perdón es un término que indica la disculpa por una ofensa o una falta, la condonación de una deuda. ¿Conocen a David? Esta que tú ves aquí son mis ofensas, mis malas acciones. Todo lo que yo puedo hacer que a David le molesta, con justa o no justa razón. En la vida, David ve algo en mí que no le gusta, con razón o sin razón. Entonces yo lo ofendo y lo que David hace es empezar a cargar con la ofensa, con lo que yo hice, una actitud mía. Y él empieza a cargar. Y así anda por la vida, cargándolo. Se nos olvida que perdonar no es solamente un acto altruista. Porque ahí David lo que está haciendo es mi iniquidad, mis errores, los está cargando él. ¿Están de acuerdo? Perdonar no es solamente un acto altruista en donde yo busco el bien de alguien más, sino que también es la mejor forma de buscar mi propio interés. El proceso de perdonar no excluye el odio y el enojo. No quiere decir que tengas que sentir ira por lo que te hacen, que tengas que enojarte. Esos son parte de los sentimientos humanos. Eso es algo que va con nuestra naturaleza. Eso forma parte de la experiencia humana. El perdonar es la capacidad de abandonar el derecho de la venganza y soltarnos de las cadenas de la ira que nos ata a la persona que nos ofendió. Cuando uno perdona, queda libre del odio y de la ira que nos retiene en un estado de víctima. Si usted puede hallar fuerzas para perdonar, podrá avanzar. Inclusive si usted podría ayudar al ofensor a convertirse en una mejor persona. ¿Sabe por qué? Porque así como Jesús nos perdonó, y gracias a que Él nos perdonó, trajo un cambio en nuestra vida. ¿Cómo se siente? ¿Está pesado? ¿Sí? Ahí mero. Ana Lamott dice, no perdonar es como beber veneno para ratas y esperar que la rata se muera. El perdón significa que finalmente ha dejado de ser importante devolver el golpe que uno ha terminado. David se queda con la ofensa. Pasa la vida, pasan los años, sigue caminando y se pregunta por qué no avanzo. ¿Qué es lo que no me deja querer? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? Es porque está cargando algo que no ha perdonado. Perdonar no es solamente para beneficio del que me ofendió, es un beneficio para mí, para ya no cargar cosas que no tengo que cargar. Puedes bajarla. Gracias. ¿Cuántos de la vida andamos cargando así? Tal vez no literal, pero en la mente. Culpa, rechazo, y no avanzamos. Y cargamos los pecados de otros en un sentido que no es correcto.
Ah, pero tú me hiciste. Ah, pero Dios me falló. Ah, pero esto. Ah, pero el otro. Y andamos cargando por la vida cosas que no deberíamos de cargar. Eso no significa necesariamente que yo tenga que poner a almorzar y comer con la otra persona. No. Perdonar no significa confianza automática. Si alguien te traicionó y te robó, perdónalo, pero ya no le prestes dinero. Ni lo invites a tu casa. Perdonar es no cargar con sus malas acciones más allá. Es no cargar cosas que no te toca cargar. ¿Debe uno perdonar a alguien que no ha pedido perdón? ¿O que ni siquiera ha reconocido que debe pedirlo? Si usted es cristiano, usted y yo tenemos un ejemplo a seguir. El de Jesús. Y ese ejemplo está en las primeras palabras que Jesús pronunció en la cruz. Lucas 23:34 dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Unos soldados vulgares, ventajosos, se burlaban de un hombre que no les había hecho nada. Se burlaban de un hombre que estaba desnudo en la cruz, sangrando. Mientras lo clavaban las muñecas y los pies, ellos estaban echando ropa a ver quién se quedaba con su ropa. ¿Merece perdón a alguien como esas personas? Esta escena, más que ninguna otra, deja al descubierto la naturaleza ilógica del perdón. Perdonar no es algo que está en nuestra naturaleza humana. Todos queremos sangre. Así con esa linda grita que tienen, ustedes quieren sangre. Yo quiero sangre cuando me ofenden. No está en nuestra naturaleza humana. La gracia es la fuerza motivadora del perdón. Es lo único. El perdón no borra el pasado. Lo que hace es que abre un futuro nuevo al bloquear el pasado para que no envenene el futuro. Sí, me hiciste, te hice, pero lo dejamos ahí. Puedo seguir caminando. Tal vez no caminemos juntos, pero puedo seguir caminando sin la carga. Perdonar es no permitir que el pasado siga afectando. El perdón significa que el pasado no puede cambiarse. No podemos cambiar el pasado por más que te enojes, por más que te pongas a gritar, no lo podemos cambiar. El perdón significa que confiamos en Dios para tener un futuro mejor. ¿Qué nos impide perdonar a ti y a mí? Número uno, tenemos una imagen incorrecta de Dios. Por cultura tenemos la imagen de un Dios que si acaso llega a perdonar, lo hará de mala gana. Y solo lo hará después de haber hecho sufrir al penitente. Después de decirle, y hazme esto y trazme esto. Y después de todo eso, a lo mejor quizá te perdonaré. Por cultura tenemos esa imagen de Dios. Y eso lo llevamos al plano entre nosotros. ¿Así es Dios? Lucas 15:20 dice, hablando en la parábola del hijo pródigo, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Versículo 23.
Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó el sermoneo del padre al hijo. ¿Verdad que no dice eso la Biblia? ¿Qué dice que Dios hizo? Comenzó la fiesta. Nos imaginamos a un Dios con una figura distante y amenazadora, que prefiere el temor antes que el respeto y el amor hacia nosotros. Nos imaginamos que queremos que Dios se relacione con nosotros por medio del temor, que si no hago me va a pasar esto, que si no hago me va a pasar lo otro, antes de ir con Él solamente por puro amor. En cambio, Jesús habla de un padre que se humilló en público, corrió tras el hijo pródigo, salió corriendo a abrazar a un hijo que lo había dejado en bancarrota, que se había gastado la mitad de su fortuna. Y verdad que no vemos al padre diciendo, espero que hayas aprendido la lección, No. Jesús nos habla de la alegría que le produce a Dios perdonar. Recuperar algo te puede emocionar más que cuando lo descubriste por primera vez. ¿Te ha pasado que has trabajado en algo que te ha costado mucho y que se te pierde? ¿Y que lo has encontrado de nuevo? ¿Qué has sentido? Te aseguro que probablemente más alegría cuando lo recuperaste. Tú puedes preguntar a las personas qué es lo que deben hacer para llegar al cielo, y la mayoría te contestará: ser bueno. Tú le puedes preguntar a las personas: ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Ser bueno, cambiar, mostrarme frutos. Si no, no te perdono. Jesús contradice esas respuestas. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es gritar y reconocer y decir: auxilio, estoy perdido, no tengo nada que ofrecer, estoy consciente de mi falta y no puedo pagarte lo que te hice. Soy deudor, la ley me señala, no tengo nada que argumentar. Lo único que tengo es decir: auxilio, perdóname. Dios acepta en su casa a todo aquel que se le acerque. A lo largo de la Biblia tú vas a ver que Dios tiene una marcada preferencia por aquellas personas que son reales, que aceptan sus fallas, que más que por aquellos que se creen muy buenos. Pienso en Pedro, el discípulo de Jesús, un traidor que negó a su Señor y después fue escogido para una misión muy grande: pastorear sus ovejas. Pienso en Saulo de Tarso, un cazador de cristianos, asesino sin misericordia, orgulloso. Después fue libre para volverse misionero, y el misionero más grande de todos los tiempos. El perdón de Dios no depende de lo que nosotros hayamos hecho por Dios, sino más bien de lo que Él ya ha hecho por nosotros. La siguiente causa por la que tú y yo no perdonamos es porque queremos medir todo y siempre queremos tener señales. Creemos que todo con Dios puede ser medible y cuantificable. Sentimos que no nos ama y ¿qué hacemos?
le pedimos pruebas. Le pedimos algo que tú y yo podamos contar. Cuando la Biblia dice que los que piden pruebas y señales, ¿sabes quiénes son? Los que no creen, los incrédulos. Como tenemos la imagen de un Dios distorsionado, que si no veo no creo. Tú muéstrame que si me amas, Dios. Muéstrame que si estás haciendo algo, si no, no te voy a perdonar. Muéstrame que has cambiado para perdonarte. Si no, no. Juan 21, Dios dice: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. En esta ocasión Jesús había arreglado una pesca milagrosa. Y Pedro va y saca los peces. ¿Y sabes qué hace? Los cuenta. ¿Quién se habría molestado en contar aquel montón de peces? Solo un matemático, ¿verdad? Esta misma actitud se refleja en Pedro cuando quiere conseguir una fórmula para saber perdonar. Mateo 18:21 dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Siempre queremos estar cuantificando. ¿Y cuánto has hecho? ¿Y cuánto no has hecho? Porque si no cumples la balanza no te perdono, Solo los matemáticos estamos cuente y cuente cosas, contando ofensas, contando errores, contando aciertos y llevando la balanza a ver de qué me conviene. No, se me hace que no te voy a perdonar porque no cumples, ¿no? Dios, se me hace que no me amas porque no me has dado esto, no me has dado esto otro, me quitaste esto, me diste otro que no quería. Jesús le contestó que el perdón no es un tipo de cosas que se cuenten con una calculadora. Ya vimos qué es lo que nos impide perdonar. Entonces, ¿por qué tú y yo debemos perdonar? Número 1, perdonamos porque fuimos perdonados. Jesús nos muestra esta razón en la parábola del deudor que no perdona, que encontramos en Mateo 18. Un rey llama a cuenta a sus siervos deudores y uno de ellos no tiene para pagar y dice que su deuda era muy grande. Incluso la palabra menciona y dice que la deuda que tenían, si no iba a afectar a su familia, era muy grande, no tenía con qué pagarla. El rey lo perdona. Inmediatamente cuando este hombre sale de ahí, se encuentra a otro hombre que le debía. ¿Y crees que hace este hombre? Mira, ¿sabes qué? El rey me acaba de perdonar mucho. Tú y yo estamos a mano. No hace eso. Lo que hace es: tú me debes. Y si no me pagas, te voy a meter a la cárcel. En pocas palabras, ese siervo deudor es un ingrato. Mateo 28:23 dice: entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? ¿No deberíamos tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros? ¿No deberíamos darle gracia a los demás cuando se equivocan, así como Dios nos da gracia a nosotros? Es lo que le está diciendo.
Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Por encima de todo, lo que debe determinar nuestra actitud hacia los demás es una humilde conciencia de que Dios ya nos ha perdonado. Nos perdonó una deuda tan grande, tan gigantesca, que en comparación con esa deuda, cualquier cosa que un ser humano me haga es una pequeñez. Tú puedes haber sido víctima de la mayor ofensa del mundo. No lo niego ni lo discuto, pero no se compara con la ofensa que tú y yo le hicimos a Dios. No se compara. Entonces, cualquier ofensa que yo te haga, que otra persona te haga, es una pequeñez en comparación de la deuda que se te fue perdonado. Tú y yo no perdonamos porque nos creemos con el derecho de no perdonar. Nos creemos con el derecho de querer vivir bajo mis reglas, bajo mis condiciones, y ponemos cargas en otros que ni Dios pone. Por eso no perdonamos. ¿Cómo es posible que no nos perdonemos unos a otros? A la luz de todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. C.S. Lewis dice: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en nosotros. La siguiente razón por la que tú y yo perdonamos es porque reflejamos a Dios en la tierra. Eso es ser cristiano. Enseñarle al mundo cómo es Dios. No porque seamos como Dios, no porque seamos mini dioses, sino porque su espíritu vive dentro de nosotros. Eso es ser cristiano. Podemos tener las disciplinas que tú quieras, podemos tener las experiencias que tú quieras, no las juzgo, las condeno, las que tú quieras, pero ser cristiano es mostrar a Dios en la tierra. Si esas experiencias que tú tienes no te hacen reflejar a Dios, entonces no le veo sentido. Si lo que tú oyes, lees, escuchas, no te hace parecerte más a Jesús, no te hace perdonar a los demás, no te hace tener paciencia, entonces realmente creo que estás perdiendo tu tiempo. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Como portadores de la imagen de Dios, se nos ha encargado la tarea de mostrarle al mundo cómo es Él. Esa es nuestra tarea. No es hacernos ricos, no es hacernos famosos. No. Es mostrarle a Dios cómo es Él. Y si me apuras, nuestra tarea no es ni siquiera ser felices como nosotros creemos. Es mostrarle a Dios, al mundo, cómo es Él. La mejor forma de reflejar a Dios es seguir el ejemplo de Jesús. Nosotros que merecemos la ira de Dios recibimos su amor. Los que merecemos el castigo recibimos su perdón.
Y si tú y yo reflejamos ese patrón en nuestras relaciones humanas, revelamos al mundo la imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? Miqueas 7:18 dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Hemos crecido por cultura, por donde vivimos, con la imagen de un Dios matemático, que pesaba nuestras buenas obras con nuestras malas obras en una balanza, y siempre encontrando una falla en lo que hacemos, siempre encontrando algo que no le va a gustar para señalarnos. Pero eso no es el Dios que encontramos en los evangelios, donde encontramos un Dios de misericordia y generosidad, que continuamente está buscando y encontrando nuevas formas de mostrarnos su gracia. ¿No tú y yo deberíamos de hacer eso? Gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay ninguna cantidad de ejercicio, disciplinas o manifestaciones espirituales, ni de conocimiento adquirido en cursos o seminarios, ni nada que hagamos de nuestra ardua labor por causas justas que pueda hacer que Dios nos ame más. No se puede. Gracia significa también que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Ninguna cantidad de racismo, ninguna cantidad de problemas, ni nada de orgullo, pornografía, adulterio o incluso asesinatos. Tú súmale a la lista. Nada hay de lo que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Ese es el mayor problema que luchamos los cristianos. Creemos que Dios nos puede amar menos, porque no tenemos lo que queremos, porque no tenemos lo que nos falta, porque se nos fue esto, porque se nos fue lo otro, y creemos que Dios nos ama menos, porque creemos en un Dios matemático. Y ahí es donde viene uno de los problemas más tristes que hay en un cristiano. Cuando agarramos rencor contra Dios. Porque me dejaste caer, pensamos. Porque me quebraste. Porque me quitaste esto. Porque no me diste esto otro. Y nos peleamos con Dios. Y decidimos no perdonar a Dios. La gracia significa que Él ya nos ama tanto como un Dios infinito es capaz de amar. Hay una cura muy sencilla para toda la gente que duda del amor de Dios y pone en tela de juicio su gracia. Ir a la Biblia y examinar cuál es la clase de gente que Dios ama, a la que Dios perdona. La Biblia nos habla de un asesino, adúltero, que tiene la reputación de ser el mejor rey de todo el Antiguo Testamento. La Biblia lo menciona como un varón conforme a su corazón. David, el hombre que permitió que uno de sus hijos violara a su hermanastra, que después no hizo nada, causando que otro hermanastro tomara venganza. Ese hombre fue perdonado por Dios, fue amado por Dios. La Biblia nos habla
que una iglesia naciente, llena de su espíritu, valiente, que no se dejaba intimidar, cuyo líder era un hombre que había maldecido a su Señor y que había jurado no conocerlo. Pedro. La Biblia nos habla de un asesino de cristianos, que era su orgullo matar cristianos, que era torturador. Pablo. Si Dios puede amar a una persona así, tal vez sea posible que ame a alguien como yo. Si Dios puede perdonar a una persona así, tal vez sea posible que yo perdone también a alguien como yo. Tú y yo no perdonamos porque nos creemos mejor que el ofensor. Esa es la realidad. Tú y yo no perdonamos porque queremos vivir en un lado de nuestra vida bajo la gracia y queremos en otro lado de nuestra vida vivir bajo la ley cuando pedimos que otro reciba castigo. Esa es la realidad. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que estés pensando hacer, Dios te ama y te perdona. Y siempre va a salir a tu encuentro cuando vengas arrepentido a los brazos de tu Padre. Te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer eso mismo por otra persona? Acompáñame a orar.